Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a presentar nuestros avances y, bueno, en muchos de nuestros casos ya la culminación de nuestras investigaciones. Y un agradecimiento especial al profesor Carlos Carcelén por apoyarnos en todo el trayecto de nuestra investigación, ¿no? La ponencia que les voy a comentar hoy, el día de hoy, lleva como título La vulnerabilidad y la construcción social del riesgo en los estudios sobre desastres. Una explicación a partir del ENOS de 1925 en Lambayeque. Ahora, es interesante que la mesa del día de hoy no solamente haya calzado con la fecha del 28 de octubre en conmemoración al terremoto de 1746, sino que también la disposición de nuestras exposiciones hayan ido desde el siglo XVIII, siglo XIX y culmine ahora con el siglo XX, ¿no? En este sentido, lo que les puedo ir comentando y adelantando de la exposición es que para el siglo XX ya en la investigación que yo he llevado a cabo pude encontrar que hay una especie de prevención para el desastre, porque una de las respuestas que hace el gobierno de Leguía, por ejemplo, ante el desastre de 1925, es ir reconstruyendo no en las mismas zonas, sino en unas zonas donde no puedan tener el mismo efecto, ¿no? O sea, por ejemplo, algunas carreteras, algunos caminos que llevaban hacia el reservorio de Carhuaquero, en Cajamarca, iban a ser reconstruidas en otras zonas para evitar que con la venida de lluvias no se vuelvan a destruir, ¿no? Pero algo que sí es recurrente es la memoria sobre el desastre. En 1925 las fuentes que revisé hacían hincapié en que no recordaban lluvias tan fuertes como por ejemplo las de 1891, que es en el siglo XIX, y así sucesivamente. Por ejemplo, en el niño de 1983 tampoco recordaban lluvias tan fuertes como las de esa época. Entonces, hay una memoria sobre el desastre que se va perdiendo conforme va el tiempo, porque obviamente no hay investigaciones al respecto, ¿no? Esta es una fotografía que encontré en el Archivo Regional de Lambayeque, que es específicamente sobre los efectos de la lluvia del 25 para la zona de Lambayeque. Siguiente, por favor. Sí, siguiente. Bueno, continuando, un poco, la primera parte de esta ponencia va a versar sobre el estudio histórico de los desastres, que va a tener un hito importante con la fundación de una institución que se llama la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, liderado por muchos años por la historiadora Virginia García Costa, y que en 1992 se funda, y a lo largo de su vida académica va a haber una serie de importantes cambios relacionados con el estudio histórico de los desastres, ¿no? Por ejemplo, van a haber propuestas para el estudio interdisciplinario de los desastres, donde la geografía, la antropología, la historia y la sociología van a tener que ser incluidos para el estudio de los desastres. Algo importante en 1993 es la publicación del libro Los desastres no son naturales. ¿Y por qué lo digo importante? Porque desde este libro se va a cambiar el paradigma acerca de entender y de investigar los desastres. ¿Por qué? Porque ya no se va a mirar al evento natural como causante del desastre, sino se van a mirar y centrar en otros tipos de puntos, como por ejemplo las condiciones vulnerables o las situaciones vulnerables de las sociedades, ¿no? Luego van a haber aportes metodológicos y teóricos que se van a centrar en el estudio de los desastres desde una perspectiva de larga duración o desde una perspectiva microhistórica, con aportes desde, por ejemplo, la antropología de los desastres, ¿no? Y llegando incluso hasta la idea de la vulnerabilidad y la construcción social de riesgo, que es lo que vamos a versar vamos a hablar en la presentación de hoy, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, este es un poco el resultado de este nuevo cambio de paradigma, ¿no? La publicación del libro de Los desastres no son naturales en 1993 y la publicación de 3 tomos o 3 volúmenes del libro Historia y Desastres en América Latina, ¿no? Compilado por ejemplo, de Virginia García Costa, ¿no? Que luego se van a transformar, que van a influenciar en muchas investigaciones, como por ejemplo un catálogo de desastres agrícolas en México, también compilado por Virginia García Costa, un catálogo sobre la historia de los sismos en México. En Perú también tenemos investigaciones por parte de Lizardo Seiner sobre
un catálogo sobre los principales sismos en Perú desde el siglo XVI al siglo XIX, que está dividido en 2 tomos. El libro de Lorenzo Huertas, Injurias del Tiempo, que muchos de nosotros también lo conocemos, y a esto lo sumaríamos las investigaciones que ya hemos llevado a cabo nuestros colegas que hace unos minutos hemos estado presentando, ¿no? Siguiente, por favor. Esto es un poco la base teórica y metodológica de la investigación. Partir de la idea de que los desastres no son naturales, sino son producto de una correlación entre fenómenos naturales y condiciones vulnerables. Y para eso tendríamos que preguntarnos qué entendemos por vulnerabilidad. INDECI, por ejemplo, en el 2006 explicaba que la vulnerabilidad es un grado de debilidad o exposición de un elemento o un conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro natural o antrópico de una magnitud dada, ¿no? Esa es la facilidad como un elemento, vivienda o actividades productivas, grado de organización, sistemas de alerta y desarrollo político e institucional, entre otros, pueden sufrir daños humanos y materiales, ¿no? Y se va a expresar en términos de probabilidad en porcentajes de 0 a 100. Ese es el concepto que nos brinda INDECI. Siguiente, por favor. Ahora, ¿pero qué entendemos por condición vulnerable, no? Ya en el libro que les mencioné de los desastres no son naturales, Romero y Mascray, por ejemplo, explicaban que una condición vulnerable es que la gente haya ido poblando terrenos que no son buenos para la vivienda, por ejemplo, cuando se hayan construido casas en zonas precarias o sin las especificaciones técnicas que deberían tener, ¿no? Por ejemplo, o cuando no existan condiciones económicas que permitan satisfacer necesidades ante ante un desastre, ¿no? Siguiente, por favor. Y luego van a hablar también de las dimensiones de la vulnerabilidad, que es algo que también implemento en la tesis, sobre, por ejemplo, vulnerabilidades de tipo físicas, que están relacionadas con el tipo de construcciones, las edificaciones, el asentamiento de poblaciones en zona de riesgo, por ejemplo, vulnerabilidades económicas, que es la capacidad para enfrentar y responder ante el desastre. Luego, vulnerabilidades de tipo política, es decir, una falta de control y administración por parte del gobierno y las autoridades locales, o la ausencia del Estado, ¿no? O una vulnerabilidad de tipo científica tecnológica que está asociada con, por ejemplo, el conocimiento sobre los riesgos, el conocimiento que tiene la población sobre los riesgos de su entorno, ¿no? O sus amenazas. O, por ejemplo, la información sobre limpieza y descolmatación de ríos, ¿no? Siguiente, por favor. Y por último, la construcción social del riesgo, que es un importante concepto que implemento ya para una investigación más amplia que no solamente va a abarcar la zona de Lambayeque, sino también toda la zona de Piura y Trujillo, que es cómo la sociedad va a construir contextos más frágiles a través de sus acciones, ¿no? La construcción social del riesgo, desde esta perspectiva, remite en su esencia a las formas en que la sociedad construye contextos frágiles que se asocian e incrementan las dimensiones de la vulnerabilidad, ¿no? Siguiente, por favor. Y un poco este es el resultado de la investigación, de los efectos, por ejemplo, del ENO de 1925 en Lambayeque. Por ejemplo, entre 1923 y 24 se caracteriza por una presencia de una sequía en esta zona del norte. Hay altas temperaturas. En 1925, por ejemplo, se alcanzó un registro de 36 grados por encima del promedio en los últimos 10 años. Luego, en 1925, un año de altas temperaturas y de inestabilidad climática, y se van a presenciar lluvias extraordinarias en el departamento de Lambayeque, en Chile, en Arequipa, por ejemplo, ¿no? En zonas donde no llueve normalmente, se van a presenciar lluvias extremas, ¿no? Siguiente, por favor. Esto es un efecto, por ejemplo, en las descargas del río Chancay-Lambayeque. Entre 1902 y 1922, por ejemplo, la descarga máxima va a ser de 300 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, en marzo de 1925, la descarga máxima va a ser de 1.200 metros cúbicos por segundo. O sea, la magnitud es 4 veces por encima de lo normal, ¿no? Entonces, ahora imaginémonos las construcciones que se habían hecho en la época, sobre todo las construcciones hidráulicas, que hayan sido elaboradas para resistir este tipo de cantidades, ¿no? Solamente de 300 metros cúbicos por segundo, porque era
el registro máximo. Y en marzo de 1925, 1.200 metros cúbicos, obviamente esas construcciones no iban a resistir estas descargas de agua, ¿no? Siguiente, por favor. Van a encontrarse impactos en la economía, daños en la infraestructura pública y privada. Por ejemplo, va a haber una caída de la producción azucarera nacional y en el Valle de Lambayeque, sobre todo en la hacienda de Cayantí, ¿no? Recogí la producción de 1920 hasta 1930 y encontramos que desde 1924 hay una caída en la producción de azúcar en esta hacienda, ¿no? Se va a ver pérdidas de tierras de cultivo y tierras cultivadas como arroz, caña de azúcar, maíz, alfalfa, escasez y desabastecimiento de productos, entre otros efectos, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es otra imagen de la destrucción de las lluvias de 1925 en Lambayeque, ¿no? Todas las casas, bueno, completamente caídas, ¿no? Siguiente, por favor. Van a haber modificaciones en el medio ambiente, se van a formar lagunas en zonas desérticas, los ríos que normalmente tienen 10 a 20 metros de ancho van a convertirse como dicen las fuentes, en lagunas, ¿no? De 300 a 200 metros de ancho, ¿no? Y sobre todo vamos a encontrar brote de enfermedades, ¿no? Producto no solamente del desastre, sino de las malas condiciones de la época, ¿no? Las malas condiciones ambientales y de las condiciones vulnerables. Siguiente, por favor. Esto es un registro sobre la cantidad de muertes registradas entre 1924 y 1925, que es la información que pude encontrar en el Archivo Regional de Lambayeque, y vemos que en marzo de 1925 llega a un máximo de 84 muertes, a diferencia, por ejemplo, de marzo de 1924, que llega a un total de 36, ¿no? Y es un indicador de que algo está pasando y que hay efectos sobre la salud y sobre las enfermedades, ¿no? Siguiente, por favor. Este es lo relacionado a las vulnerabilidades, ¿no? En el caso de mi investigación yo encontré vulnerabilidades de tipo física, como por ejemplo la situación de dónde está fundada Lambayeque. Lambayeque está fundada, por ejemplo, en una zona honda, donde cuando hay exceso de lluvias lo que sucede es que termine empozándose las aguas y generándose un escenario no propicio para la salud, ¿no? Campos de cultivos asentados cerca en la zona de los cauces, por ejemplo. Entonces, esta es una serie de condiciones que van a volver vulnerable a Lambayeque en 1925, ¿no? En el caso de Chiclayo, por ejemplo, vemos que está rodeado de sequías y no hay un sistema de drenaje ante la posible inundación de Chiclayo, y se van a encontrar informes incluso de fines del siglo XIX que van a alertar sobre lo vulnerable que era Chiclayo para esos años, ¿no? Incluso Lambayeque también. Siguiente, por favor. Vamos a encontrar vulnerabilidad respecto al brote de enfermedades, ¿no? Los patrones de asentamiento urbano cercanos a zonas de cultivo y estas actividades agrícolas, como por ejemplo el cultivo del arroz que estábamos comentando lo estaba comentando el profesor, que necesitaba por una técnica de estancamiento de aguas. Entonces, al estancarse las aguas, lo que va a producir es que haya de la época que algunas fuentes, como por ejemplo la monografía de Bachmann, van a ir, o la de Ricardo Miranda, van a ir mencionando en sus descripciones, ¿no? Siguiente, por favor. Y de esta forma se va construyendo el riesgo, ¿no? Se va convirtiendo en una construcción social. Como por ejemplo, un caso que encontré para estos años es que muchos de los productores de arroz se oponían a que sus cultivos se hagan en zonas más alejadas de la población, porque ellos aducían de que no tenían nada que ver con el brote de enfermedades, ¿no? Entonces va a haber una disputa no solamente entre los productores de arroz, sino también la misma Academia Nacional de Medicina, que ya Marcos Cueto mencionaba, que los primeros van a defender la inexistencia de la relación entre arroz y la malaria, mientras que los segundos van a argumentar que los embriones de arroz van a propiciar el desarrollo de enfermedades, ¿no? Entonces va a encontrar una disputa y a través de estas acciones
se va a encontrar que se va construyendo un riesgo ante un desastre, ¿no? Siguiente, por favor. Y ya para terminarlo, porque el tiempo nos queda bastante corto, mis reflexiones finales van a estar relacionadas con dos preguntas, ¿no? Primero, ¿por qué el estudio histórico de los desastres, ¿no? Y segundo, ¿por qué incluir la vulnerabilidad y la construcción social del riesgo como categoría de análisis para el estudio histórico de los desastres, ¿no? La primera pregunta, yo pienso que es porque ningún evento natural se va a comportar de la misma forma, ¿no? El niño del 1982-83 no se comportó de la misma forma que el de 1997 y 98 y sucesivamente. Entonces, por eso es importante el estudio histórico de los desastres. Y segundo, incluir estas categorías como vulnerabilidad y construcción social de riesgo, porque así vamos a poder entender cómo es que se producen los desastres y no asociarlos con el evento natural, ¿no? Muchas gracias. Para cerrar un poco esta mesa que nos ha tocado a los historiadores, arrimarnos un poco, juntarnos un poco a los geógrafos para plantearles desde la perspectiva histórica la necesidad de estudiar los desastres, el riesgo y tal vez en algún momento conjuntamente con los decisores y la gente que detenta el poder todavía en democracia, ¿no?, de manera temporal, tomar decisiones, ¿no?, a nivel preventivo. Los historiadores no podemos hacer nada más que buenas investigaciones, con mucha documentación, aplicando conceptos, teorías que están vigentes y sobre todo, ¿no?, siempre dar la alerta. Lo que hemos vivido en algún momento lo vamos a volver a vivir. Y eso es inevitable y gracias a los colegas, jóvenes colegas, que los conozco porque, dicho sea de paso, sus trabajos empezaron en un curso, que es el curso de Historia Ambiental, cuando eran estudiantes. Y de ahí ha ido creciendo y ahora ya pues son también especialistas. Gracias y le doy la palabra a Manuel, que ha sido el anfitrión de este evento, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y a todos los participantes hoy día, especialmente a los asistentes. Por favor, afuera nos espera un break.